Esta es una historia real sobre uno de los casos más perturbadores de secuestro doméstico en la historia de México. Un caso que no ocurrió en una cabaña aislada ni en un sótano oculto, sino en una casa común en el corazón de la Ciudad de México. Durante 18 años, una familia entera vivió prisionera bajo el control absoluto de un solo hombre, Rafael Pérez Hernández. Era un fanático obsesionado con la pureza, la disciplina y la destrucción del mundo exterior. En su mente estaba salvando a su esposa y a sus 6 hijos de la decadencia moral del entorno, pero en la realidad estaba construyendo una prisión invisible, un infierno doméstico del que solo pudieron escapar gracias a un pequeño pedazo de papel y a una vecina atenta. La historia comienza en los años 40, cuando Rafael Pérez, un químico de carácter rígido y reservado, se muda junto a su joven esposa Sonia María Rosa Valdés al número 49 de la calle Cedro, en la colonia Santa María la Ribera. Desde el principio, los vecinos notaron algo extraño. Rafael no permitía visitas, las ventanas estaban siempre cerradas y el silencio era casi sepulcral. Sonia, una mujer dulce pero sumisa, parecía desvanecerse con el paso del tiempo. A lo largo de los años, dio a luz a 6 hijos, todos dentro de la misma casa. Ninguno fue registrado oficialmente, ninguno asistió a la escuela. Ninguno conocía otra realidad que no fueran esas 4 paredes. Rafael impuso un régimen estricto, casi militar. Se levantaban al amanecer. Tenían que limpiar, estudiar en casa y trabajar largas horas fabricando raticida, un polvo blanco que él vendía en las calles. Si uno de ellos cometía un error, era azotado o aislado por días. Las niñas no podían hablar con sus hermanos varones. Sonia no podía salir ni para comprar comida. Y a todos se les prohibía mirar por las ventanas o acercarse a la puerta. Según él, afuera solo había corrupción, enfermedad, pecado. Solo dentro de su castillo podían mantenerse puros. Y así pasaron los años. Los niños crecían, pero en la oscuridad. Rafael les dio nombres simbólicos: libre, indómita, caridad, honestidad, como si al nombrarlos intentara moldear sus almas. No sabían qué era una televisión, nunca habían visto una bicicleta, solo conocían los libros que él permitía, las canciones que él cantaba, las reglas que él dictaba. En su aislamiento desarrollaron un lenguaje propio, una lógica interna, una familia de rehenes que ni siquiera sabía que estaba siendo secuestrada. La rutina era brutal. Fabricaban el raticida en condiciones insalubres, mezclando compuestos tóxicos sin protección. Cualquier queja era castigada. Sonia, ya envejecida y debilitada, intentó varias veces razonar con su marido, pedirle que los dejara salir, que los niños merecían una vida. Pero Rafael reaccionaba con violencia. Para él, la pureza era lo único que importaba. Y la pureza solo se mantenía aislada. Nadie del exterior sospechaba lo que ocurría. Rafael salía a vender su producto y regresaba siempre con una expresión imperturbable. Los vecinos pensaban que era excéntrico, pero jamás imaginaron la verdad. Hasta que un día ocurrió algo que cambiaría todo. Una vecina que vivía al lado desde hacía años encontró en su puerta un pedazo de papel arrugado. Era un mensaje desesperado, escrito con letra temblorosa. «Ayuda, estamos encerrados, no podemos salir, llama a la policía». Al principio pensó que era una broma, pero algo en el tono del mensaje la hizo dudar. Decidió hacer la llamada.
La policía llegó a la casa y, después de varias negativas de Rafael, lograron ingresar. Lo que encontraron los dejó sin palabras. La casa estaba limpia, sí, pero era una cápsula del tiempo. No había televisores, ni electrodomésticos modernos. Los niños estaban pálidos, desnutridos, con los ojos brillando de miedo. Sonia apenas podía hablar. Había una atmósfera pesada, una tensión constante. Rafael intentó justificar su comportamiento diciendo que solo quería protegerlos, que el mundo estaba podrido y que él los había mantenido puros. Pero la policía no compró su historia. Fue arrestado inmediatamente. La noticia explotó en los medios. El Castillo de la Pureza, lo llamaron. Un hogar convertido en cárcel, un padre convertido en carcelero. Una familia que no conocía el sol, la escuela ni la libertad. Los hijos fueron llevados a un hospital. Los médicos dijeron que, aunque estaban físicamente debilitados, lo más grave era el daño psicológico. Habían sido privados de todo contacto social. No sabían cómo comportarse fuera de ese entorno. Sonia, por su parte, no quiso separarse de ellos. Se mantuvo a su lado en todo momento, intentando reconstruir pedazo por pedazo la vida que les habían robado. El caso de Rafael Pérez dividió la opinión pública. Algunos lo tachaban de monstruo, otros decían que estaba enfermo, paranoico, pero para sus hijos no había dudas. Habían sido víctimas de un secuestro prolongado disfrazado de protección. Rafael fue sentenciado por privación ilegal de la libertad y maltrato. Nunca mostró remordimiento. Murió en prisión años después, convencido de que había hecho lo correcto. Y sin embargo, esta historia no termina aquí, porque lo más inquietante no es solo lo que Rafael hizo, sino cómo pudo hacerlo durante tanto tiempo sin que nadie interviniera. ¿Cómo es posible que una familia entera desaparezca a los ojos del mundo y nadie lo note? ¿Cómo es que el silencio de una casa puede esconder tanto dolor? En el próximo bloque entraremos en los detalles más perturbadores del control psicológico que Rafael ejercía sobre su familia, las estrategias de aislamiento y manipulación mental y las primeras declaraciones públicas de los hijos tras su liberación. Tras la liberación, la familia Pérez Valdés emergió como si saliera de una cápsula sellada en el tiempo. Sus cuerpos estaban presentes, pero sus mentes permanecían atrapadas en una prisión invisible, una estructura psicológica construida durante casi 2 décadas de control absoluto. Las autoridades los trasladaron a un centro médico especializado donde, por primera vez, los hijos comenzaron a tener contacto con otras personas. No hablaban con fluidez. Sus frases eran entrecortadas, cargadas de un lenguaje arcaico, con palabras inventadas o distorsionadas que solo ellos entendían. Era como si hubieran desarrollado su propio idioma. Los médicos quedaron sorprendidos. Lo que parecía una familia rescatada era en realidad un grupo de sobrevivientes profundamente afectados por una manipulación sistemática. Rafael no solo les había prohibido salir, les había enseñado que el mundo exterior estaba infestado de maldad. Decía que los seres impuros querían robar sus almas, que las mujeres serían corrompidas y los hombres asesinados o esclavizados. Cada vez que uno de los niños expresaba curiosidad por lo que había fuera de las paredes, era castigado con ayuno, encierro en una habitación oscura o sesiones de purificación, que incluían rezos forzados y tareas extenuantes. Una de las hijas, cuyo nombre simbólico era Indómita, confesó que durante años creyó que afuera solo había ruinas y cadáveres, que las calles estaban cubiertas de sangre y que respirar aire exterior causaba locura. Rafael alimentó esas creencias a través de lecturas selectivas. Les permitía leer únicamente libros religiosos y manuales de química antigua. Las ventanas de la casa estaban cubiertas con cortinas negras y si alguno intentaba mirar por una rendija, era considerado contaminado
y debía pasar varios días en silencio absoluto, sin comida sólida, rezando frente a una figura de San Miguel Arcángel. Los hijos no sabían que era una escuela. Nunca habían visto un automóvil por dentro. Pensaban que los pájaros eran mensajeros del diablo. Uno de los varones, llamado Honestidad, dijo que su padre les aseguraba que la gente afuera comía carne humana y que los doctores eran demonios disfrazados. Estas ideas no eran delirios espontáneos, eran programadas, repetidas día tras día hasta volverse verdad. Rafael había creado una religión privada, con él como único profeta. Un culto doméstico basado en el miedo, la obediencia ciega y la anulación del deseo. Sonia, la madre, fue la figura más contradictoria en todo este proceso. Muchos se preguntaron por qué no escapó, por qué no protegió a sus hijos. Pero cuando fue entrevistada por los psicólogos, quedó claro que ella también era una víctima. Rafael la conoció cuando apenas tenía 16 años. Se casaron rápidamente y desde el inicio él estableció las reglas. Poco a poco, Sonia fue perdiendo su autonomía. La aisló de su familia, le prohibió escribir cartas, le decía que el contacto con otras mujeres la convertiría en impura. Cada gesto de resistencia era respondido con violencia emocional o física. Con el tiempo, Sonia dejó de luchar. Su mundo se redujo a cuidar, obedecer y sobrevivir. Pero aún en esa oscuridad existía una chispa. Fue ella quien ayudó a escribir el billete que llegó a manos de la vecina. Fue Sonia quien convenció a uno de sus hijos de lanzarlo por una rendija del techo. No fue un acto heroico repentino. Fue el resultado de años de pequeños gestos de lucidez. En silencio, mientras Rafael dormía, les hablaba a sus hijos de otro mundo. Les contaba historias de su infancia, de un parque con árboles, de un mercado lleno de olores y colores. Les decía que algún día podrían correr sin miedo, que la pureza no era vivir encerrados, sino ser libres para elegir. Los informes psiquiátricos revelaron un nivel de adoctrinamiento comparable al de víctimas de sectas. Los niños tardaron semanas en aceptar que no estaban en peligro. Uno de ellos, el más pequeño, rompía en llanto cada vez que veía a un desconocido. Temía que le inyectaran impureza por los ojos. Las autoridades decidieron mantenerlos en un ambiente controlado, con terapeutas especializados en traumas extremos. Poco a poco comenzaron a adaptarse. Vieron una televisión por primera vez. Comieron fuera de casa. Escucharon música. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lloraban de emoción, otros se paralizaban, incapaces de procesar tanto estímulo. Rafael, mientras tanto, fue interrogado varias veces. No mostraba arrepentimiento. Hablaba con tono sereno, como si explicara una teoría filosófica. Decía que el mundo había perdido el rumbo, que él había creado un refugio contra el caos, que sus hijos le agradecerían algún día por mantenerlos a salvo. Incluso llegó a afirmar que la vecina que denunció todo era una bruja enviada por fuerzas oscuras. Para él, cada contradicción, cada señal de que su sistema se derrumbaba, era simplemente una prueba más de que tenía razón. Durante el juicio, los testimonios de los hijos fueron demoledores. Hablaban con frases entrecortadas, luchando contra el miedo. Contaron cómo eran obligados a trabajar desde los 5 años, cómo comían solo pan duro y leche rancia, cómo dormían en el suelo bajo la vigilancia de su padre. Uno de ellos dijo que el único juego que conocían era repetir las frases que Rafael les enseñaba. Otro contó que soñaba con ver el cielo sin barrotes. El país entero quedó horrorizado. ¿Cómo pudo suceder algo así en plena Ciudad de México durante casi 2 décadas sin que nadie lo notara? La respuesta estaba en la fachada.
Rafael era discreto, silencioso, educado, pagaba sus cuentas, saludaba con cortesía, la casa no parecía abandonada ni sospechosa, y en esa normalidad aparente escondía un infierno. En el próximo bloque conoceremos la historia de la vecina que encontró el mensaje, su dilema moral y cómo su decisión salvó 7 vidas. También analizaremos los errores de las autoridades que recibieron reportes años antes, pero no actuaron. La vecina que encontró el mensaje se llamaba Guadalupe Estrada, una mujer de 47 años que vivía en la casa contigua desde hacía más de una década. A pesar de la cercanía, nunca había tenido contacto directo con la familia Pérez Valdés. De hecho, en el vecindario eran conocidos por su silencio. Rafael salía pocas veces y jamás se detenía a conversar. Sonia era apenas una sombra que se dejaba ver por instantes fugaces tras las cortinas. Y los niños, según muchos vecinos, ni siquiera existían. Algunos pensaban que Rafael y su esposa no podían tener hijos. Otros creían que los mantenían lejos por alguna enfermedad. Pero nadie, ni siquiera Guadalupe, imaginó lo que realmente sucedía. El día que encontró el billete fue un miércoles caluroso. Estaba barriendo el pasillo exterior cuando vio un pedazo de papel entre las plantas que adornaban su entrada. Al principio pensó que era basura, pero al recogerlo notó que estaba doblado con cuidado. Dentro había un mensaje escrito con letra temblorosa. Ayuda, somos 7, estamos encerrados, no podemos salir, no digas nada, llama a la policía. Guadalupe sintió un escalofrío. Su primer impulso fue pensar que se trataba de una broma pesada. Pero algo en la forma desesperada de la escritura le hizo dudar. Guardó el papel en su delantal y pasó el resto del día con el corazón oprimido. Esa noche no pudo dormir. Pensó en llamar de inmediato, pero temía que si era falso, podría meterse en problemas. Al día siguiente, decidió confiar en su intuición. Fue a la estación de policía más cercana y entregó el billete. Al principio, los oficiales se mostraron escépticos. Le preguntaron si tenía problemas con su vecino, si había tenido alguna discusión previa. Ella negó todo. Les explicó que nunca había cruzado palabra con él, que no tenía ninguna razón para inventar algo así. Uno de los oficiales, más joven, decidió tomar el asunto en serio. Volvieron con ella a la calle Cedro y desde afuera comenzaron a observar la casa. No hubo ruidos, no se veían luces, pero cuando tocaron la puerta, Rafael tardó demasiado en responder. Apareció finalmente, vestido con una bata gris, con el rostro inexpresivo. Preguntaron si todo estaba bien. Él respondió con cortesía pero firmeza. Dijo que su esposa estaba enferma y no podía recibir visitas, que no tenían hijos, que tal vez alguien había dejado ese papel como parte de una broma cruel, pero uno de los agentes notó algo inusual, una sombra detrás de una cortina. Algo se movía. Llamaron refuerzos y exigieron entrar. El momento en que las autoridades cruzaron la puerta fue descrito después como una escena surrealista. La casa no tenía espejos. Las ventanas estaban cubiertas con mantas negras. Había un fuerte olor químico, mezcla de polvo raticida y encierro. En la sala, sentados en silencio absoluto, había 6 jóvenes de entre 5 y 18 años. No se movían, no hablaban. Tenían la piel pálida, los ojos hundidos. Sonia, de pie en una esquina, sostenía un rosario entre los dedos y murmuraba una oración. Nadie gritó, nadie intentó escapar. Solo los miraban, como si no supieran si lo que estaban viendo era real o parte de otro castigo. Guadalupe, que había esperado en la acera, vio salir a los niños uno por uno. Algunos no podían caminar bien. Otros cubrían sus rostros, como si la luz del día los hiriera. Sonia salió de último, apoyada en uno de los oficiales. Cuando la vecina intentó acercarse, la mujer le tomó la mano y dijo una sola palabra: «Gracias». Fue en ese instante que Guadalupe
comprendió la magnitud de lo que había hecho. Había salvado vidas, había desmantelado un infierno oculto, pero lo más perturbador vino después. Durante la investigación salió a la luz que algunos reportes habían sido ignorados por años. Un trabajador de una empresa de servicios reportó haber escuchado voces infantiles en una visita en 1953, pero no se investigó. Otra vecina, en 1957, dijo haber oído gritos apagados por las noches, pero fue desestimada por la policía, que calificó el reporte como delirio nocturno. Rafael, con su actitud tranquila y apariencia de hombre culto, había engañado a todos. Tenía un expediente limpio, nunca había sido arrestado. Su fachada de científico excéntrico funcionó como escudo perfecto. Cuando el caso se hizo público, la prensa lo bautizó el Castillo de la Pureza, una referencia irónica a las ideas de Rafael. Las fotografías de la casa recorrieron todo el país. La gente no podía creer que algo así ocurriera en pleno centro de la ciudad, sin que nadie hiciera nada. El debate se encendió. ¿Fue culpa de los vecinos por no intervenir? ¿De la policía por no investigar? ¿De una sociedad que prefiere no mirar lo que incomoda? Los hijos fueron trasladados a un centro de atención especial, donde comenzaron una lenta reintegración a la vida social. No fue fácil. Sufrían de crisis de ansiedad, pesadillas, conductas compulsivas. Algunos no toleraban los espacios abiertos. Otros sentían culpa al reír, como si estuvieran traicionando la memoria de su encierro. Sonia fue tratada como víctima y recibió apoyo psicológico, aunque su proceso de recuperación fue igualmente complejo. Había perdido casi toda su juventud, su autonomía, su voz. Rafael, por su parte, fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad, abuso psicológico y explotación laboral. Su juicio fue breve, pero intenso. No pidió perdón, no mostró emoción. Dijo en su defensa final que el mundo era un pantano moral y que él había creado un jardín dentro del caos. Fue sentenciado a prisión, donde murió años después sin que nadie lo visitara. Ni siquiera sus hijos quisieron verlo. En el próximo bloque abordaremos el legado del caso. Cómo cambió las leyes sobre violencia doméstica, los nuevos protocolos de protección infantil y qué fue de los hijos del Castillo de la Pureza décadas después de su liberación. También revelaremos un giro final que pocos conocen. Una carta secreta que Sonia escribió antes del encierro y que pudo haber evitado todo. Décadas después del descubrimiento del Castillo de la Pureza, las cicatrices emocionales seguían vivas en cada uno de los sobrevivientes. Aunque la atención mediática se desvaneció con el tiempo, las secuelas de casi 20 años de encierro no podían borrarse tan fácilmente. La historia no terminó con la detención de Rafael ni con la liberación física de sus hijos. Comenzó, en realidad, una segunda etapa, la reconstrucción. Pero reconstruir una vida entera desde cero, sin referencias, sin confianza, sin memoria de libertad, es una tarea titánica. El Estado mexicano, presionado por la opinión pública, proporcionó asistencia psicológica, médica y social a la familia. Sin embargo, el sistema de la época no estaba preparado para casos de esa magnitud. Los hijos fueron enviados inicialmente a un albergue especializado, pero pronto se hizo evidente que su proceso requería algo más que contención básica. La mayoría sufría de trastornos de ansiedad severa, mutismo selectivo y reacciones fóbicas. Uno de ellos tenía ataques de pánico solo al escuchar una sirena. Otro lloraba cada vez que veía un reloj, porque en su vida anterior, cada minuto estaba marcado por una rutina implacable. Sonia intentó mantenerse unida a sus hijos, pero también ella cargaba una culpa silenciosa. En entrevistas posteriores, ya como adulta mayor, reveló que durante los primeros años del encierro, escribió una carta dirigida a su hermana en Guadalajara. En esa carta,
describía el comportamiento de Rafael, sus ideas obsesivas, su decisión de aislar a la familia. Era una súplica velada de ayuda, escrita con palabras cifradas, pues Rafael leía todo. No logró enviarla. La carta fue encontrada décadas después, oculta en el doble fondo de un baúl que había pertenecido al laboratorio improvisado del padre. Al parecer, Sonia la escondió por miedo, esperando encontrar un momento seguro para enviarla, que nunca llegó. La carta, publicada por un historiador en los años 90, causó conmoción entre quienes conocían el caso. En ella, Sonia escribía frases como «Las ventanas ya no nos muestran el cielo, y él dice que el mundo acabó, pero yo aún recuerdo el sabor de una manzana roja». Era un testimonio poético y doloroso de su lucidez atrapada. Muchos se preguntaron si las autoridades habrían actuado antes de haber recibido esa carta, pero la historia no acepta hipótesis tardías. Lo cierto es que esa hoja, amarillenta por el tiempo, revelaba que la madre no fue del todo cómplice ni del todo víctima. Fue ambas cosas, al mismo tiempo. Los hijos, a medida que crecieron, tomaron caminos muy distintos. Uno de ellos, llamado en el expediente judicial como Libre, se convirtió en activista por los derechos de la infancia. Utilizó un nombre diferente para proteger su identidad, pero en sus conferencias hablaba abiertamente de su experiencia. Decía que lo más difícil no fue aprender a usar un teléfono o andar en transporte público. Lo más difícil fue confiar en que alguien te hablaba sin intención de hacerte daño. Según él, el encierro físico había terminado, pero el mental tardó años en desaparecer. Otro de los hermanos eligió el silencio. Nunca dio entrevistas, nunca permitió ser fotografiado. Se mudó al norte del país y llevó una vida completamente anónima. Se sabe que trabajó como bibliotecario y que evitaba cualquier tipo de contacto con medios. Dijo una vez, en una carta privada, que su mayor miedo era que su apellido volviera a significar horror. Para él, vivir era reconstruir el lenguaje, aprender qué significaba realmente la palabra hogar, abrazo, mañana. El caso del Castillo de la Pureza tuvo un impacto legislativo. En los años siguientes, México fortaleció las leyes de protección a menores, creó nuevas categorías para el abuso psicológico doméstico y estableció líneas anónimas de denuncia. Pero también dejó al descubierto un problema más profundo, el de la indiferencia social. Durante casi 20 años, una familia entera fue invisible en una zona urbana, rodeada de vecinos, comerciantes, funcionarios. Nadie miró con atención suficiente, nadie preguntó lo necesario, nadie insistió más allá de la superficie. El crimen de Rafael fue doble. Encerró a sus hijos en una casa, pero también convenció al mundo de que esa casa no tenía nada que esconder. Y eso solo fue posible porque todos lo dejaron hacer. La fachada de normalidad es la herramienta más letal del abusador. La sonrisa cortés, el pago puntual, el saludo desde la acera, todo formaba parte de su disfraz. Décadas después de su muerte en prisión, una periodista llamada Mariana Salcedo decidió reabrir el caso para un documental. Entrevistó a ex policías, vecinos, terapeutas e incluso logró contactar a 2 de los hijos. Lo que encontró fue una historia más compleja que lo que se había dicho en los periódicos de la época. Mariana descubrió que Rafael no actuaba solo por paranoia, tenía una historia personal de violencia y aislamiento. Su propio padre había sido un fanático religioso que lo crió bajo un régimen de castigos severos y desconfianza absoluta hacia la modernidad. En cierto modo, Rafael solo replicó el sistema con el que fue criado, pero lo llevó a un extremo monstruoso. Uno de los documentos más inquietantes hallados por Mariana fue un cuaderno de notas de Rafael, donde registraba las faltas diarias de sus hijos. Eran entradas meticulosas como «Libre habló sin permiso», «3 días de penitencia»
o indómita miró hacia la puerta, oración doble. Cada palabra revelaba un sistema de castigo diseñado no para corregir, sino para quebrar. No había margen para la duda ni para el afecto, solo reglas, solo pureza. En el último capítulo del documental, Mariana mostró una imagen de la casa, ya abandonada. Las ventanas seguían tapiadas, la puerta oxidada. Nadie quiso vivir allí después. Algunos vecinos dicen que se escuchan susurros por las noches. Otros simplemente cruzan la calle para evitarla. Pero lo más aterrador no es la casa, es lo que representa. La posibilidad de que, detrás de cualquier fachada común, se esconda una tragedia impensable. En el próximo bloque, llegaremos al clímax de esta historia. Un giro final que nadie vio venir. Un secreto que Sonia llevó consigo hasta el final de su vida y que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que ocurrió dentro de ese castillo. ¿Estás listo para descubrirlo? Años después del escándalo del Castillo de la Pureza, cuando el país ya había pasado página y los medios habían dejado de hablar del caso, surgió un nuevo elemento que revivió las preguntas nunca respondidas. Sonia, la madre de los 6 hijos que vivieron encerrados durante casi 2 décadas, falleció en silencio en una clínica geriátrica del Estado de México. Tenía más de 80 años. Sus últimos años los vivió alejada del bullicio, visitada ocasionalmente por 2 de sus hijos en un cuarto modesto, decorado con flores secas, y una foto enmarcada de sus hijos cuando eran adolescentes. Pero al morir, dejó algo más que una ausencia. Dejó una caja. Era una caja de madera tallada a mano, con cerradura antigua y olor a humedad. El personal de la clínica la encontró dentro de un armario, etiquetada solo con la palabra verdad. Al entregarla a los hijos, uno de ellos, el que se hizo activista, decidió abrirla con un notario presente. Lo que encontraron dentro cambiaría por completo la narrativa que durante años el país creyó conocer. Dentro de la caja había una serie de cartas escritas a mano, fechadas entre 1945 y 1959. Eran cartas de Sonia a un hombre llamado Tomás Aguirre. Nadie conocía ese nombre. En ellas, Sonia se refería a él como mi luz, mi ventana, mi verdadero hogar. No eran cartas románticas en el sentido clásico, sino confesiones desesperadas, cargadas de angustia, amor contenido y miedo. Había una especialmente perturbadora. En ella, Sonia confesaba que Rafael la había obligado a elegir entre él o su familia. Que en un acto de locura, cuando ella quiso huir con Tomás en 1944, Rafael la retuvo por la fuerza y la obligó a ver cómo quemaba todas las cartas anteriores. Desde ese día, juró que nadie más se acercaría a su reino. Lo más impactante fue descubrir que Tomás no era un amante oculto. Era su cuñado, el hermano menor de Rafael. Había vivido en la misma casa durante los primeros años del matrimonio. Fue él quien enseñó a Sonia a leer poesía, quien le hablaba del mundo exterior, quien la hizo dudar del encierro. Pero en 1944 desapareció. Según Rafael, se había ido a Veracruz por un trabajo. La familia nunca volvió a saber de él. Ahora, con estas cartas, surgía una posibilidad escalofriante. ¿Y si Rafael no lo dejó ir? ¿Y si Tomás también fue víctima? La familia contactó a las autoridades y con los avances forenses actuales se ordenó una revisión de la casa en la calle Cedro. Lo que encontraron en el patio trasero dejó a todos en silencio. Bajo una capa de concreto que parecía parte de una remodelación antigua, hallaron restos humanos. El análisis confirmó que pertenecían a un hombre joven, de entre 25 y 30 años, fallecido por traumatismo cráneoencefálico. En su muñeca aún había una cadena con las iniciales TA. Tomás Aguirre no se había ido. Había sido asesinado. Esta revelación alteró por completo el caso.
Durante décadas, Rafael había sido visto como un fanático, un abusador, un secuestrador, pero ahora se revelaba también como asesino. El Castillo de la Pureza había sido no solo una prisión, sino una tumba. La carta más reciente dentro de la caja fechaba de 1958. Sonia escribía con letra temblorosa: «He callado todo este tiempo porque no supe cómo vivir con ese horror. Lo vi enterrarlo con mis propios ojos. Me dijo que si hablaba, me mataría y haría lo mismo con los niños. Yo ya no era una madre, era una prisionera con ellos. La historia que antes generaba compasión por la madre, ahora se teñía de matices más oscuros. ¿Fue ella cómplice involuntaria? ¿O simplemente una mujer rota por el miedo? Pudo haber salvado a Tomás. Pudo haber detenido la tragedia antes de que se extendiera por años. Las respuestas no eran fáciles, pero lo cierto es que su silencio selló el destino de todos los que vivieron en esa casa. Las autoridades cerraron el caso de Tomás Aguirre como homicidio por confirmar, debido a que el responsable ya estaba muerto. Sin embargo, la familia decidió hacer público todo el contenido de la caja, no como una forma de venganza, sino como advertencia. «Hay muchos castillos de pureza aún en pie», dijo uno de los hijos en una conferencia, «y no todos tienen muros visibles». El impacto fue inmediato. Nuevas reformas se impulsaron en los protocolos de desapariciones y violencia intrafamiliar. Pero, más allá de lo legal, lo que quedó fue una lección imborrable sobre el poder del silencio y el peligro de la apariencia. La casa en la calle Cedro fue finalmente demolida. En su lugar se construyó una pequeña biblioteca comunitaria con un nombre simbólico: Casa de Luz. En la entrada hay una placa que dice: «Aquí vivió el miedo, pero también nació el coraje». La historia del Castillo de la Pureza sigue viva no por su horror, sino por lo que nos obliga a ver que el mal no siempre grita. A veces susurra desde atrás de una cortina, desde una sonrisa educada, desde una rutina aparentemente inofensiva. Y que la verdadera libertad no es solo salir de una casa, es aprender a vivir sin cadenas invisibles. ¿Adivinaste quién fue el verdadero monstruo de esta historia? ¿Fue solo Rafael? ¿O el miedo, la indiferencia y el silencio también tuvieron su parte de culpa? Escribe tu teoría abajo. El legado del caso del Castillo de la Pureza no solo quedó plasmado en documentos judiciales, entrevistas y artículos de prensa. También quedó marcado en la piel emocional de quienes vivieron, directa o indirectamente, las consecuencias del encierro. Décadas después de que se descubriera la verdad, el país aún recuerda el nombre de Rafael Pérez Hernández con una mezcla de horror y desconcierto. Pero lo que pocos saben es que el verdadero eco de esa historia se encuentra en lo que vino después, en cómo los hijos sobrevivientes aprendieron, por fin, a vivir una vida propia. Uno de ellos, cuyo nombre legal fue cambiado para proteger su identidad, decidió romper el silencio a los 40 años. Escribió un libro titulado Los días sin sol, una memoria fragmentada de sus años en cautiverio. En él, describía con crudeza la rutina impuesta por su padre, los horarios exactos para respirar, la forma en que se les prohibía soñar, el castigo por mirar fijamente un objeto sin su permiso. Narraba cómo durante años pensó que el sol era una invención de los libros, una metáfora para el perdón. El libro fue un éxito inmediato, pero su autor nunca apareció en público. Su único deseo era que la historia sirviera para salvar a otros. Otro de los hermanos decidió emigrar a Europa, donde se dedicó al estudio de la filosofía existencial. Publicó varios ensayos sobre la libertad, el miedo y el poder. En uno de ellos se escribió: «No hay cárcel más perfecta que aquella en la que te convencen de que estás a salvo».
Una frase que fue repetida incontables veces por activistas, psicólogos y defensores de los derechos humanos. Su historia personal fue incluida en varios documentales europeos sobre abuso intrafamiliar extremo, y aunque nunca volvió a México, mantenía contacto con algunos de sus hermanos a través de cartas. El destino de las hermanas fue, quizás, el más complejo. Por haber sido criadas en un ambiente de separación estricta entre hombres y mujeres, sus traumas estaban teñidos de una culpa que no les pertenecía. Una de ellas, Caridad, fue diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático severo. Vivió internada por más de una década antes de comenzar un proceso lento de recuperación. En su primer día fuera del hospital, pidió visitar una plaza pública. Se sentó sola en una banca durante una hora, observando a los niños jugar. Lloró en silencio. Dijo que nunca había creído que los niños pudieran reír sin miedo. La sociedad, por su parte, reaccionó de forma ambigua. Mientras algunos los consideraban sobrevivientes valientes, otros los miraban con lástima o con una morbosidad mal disimulada. A pesar de los esfuerzos por ofrecerles una vida digna, el peso del apellido, incluso cambiado, seguía siendo una sombra. No eran libres de olvidar. Cada intento de anonimato era desafiado por los ecos del pasado. Una de las hermanas fue rechazada de un empleo cuando el empleador descubrió su vínculo con el caso. «No queremos problemas ni prensa», le dijeron. La crueldad no siempre lleva uniforme ni cadena. A veces lleva corbata y sonrisa. Aún así, cada uno de ellos, a su modo, logró construir una nueva narrativa. Algunos fundaron organizaciones de ayuda a víctimas de violencia doméstica. Otros prefirieron desaparecer del radar público y vivir como cualquier ciudadano anónimo. Pero todos compartían una misma herida, la de haber sido parte de una historia que para muchos era difícil de creer. El archivo final del caso fue sellado oficialmente en 1996. Sin embargo, ciertos documentos fueron desclasificados en 2021, revelando detalles aún más oscuros. Se descubrió que Rafael había escrito un manifiesto de más de 300 páginas, titulado El libro de la pureza, en el que justificaba su ideología, describía métodos de control mental y proponía un modelo alternativo de sociedad basada en el aislamiento y la obediencia. El texto fue clasificado por especialistas como una obra peligrosa, comparable a los manifiestos de líderes de sectas. Se prohibió su publicación completa, aunque fragmentos fueron utilizados en universidades para el estudio de perfiles criminales extremos. En 2023, el director Alejandro Alcántara estrenó una película inspirada en los hechos, titulada Dentro de la casa. Aunque no usaba los nombres reales ni situaba la historia explícitamente en México, el paralelismo era evidente. La cinta fue un éxito internacional y trajo de vuelta el interés por el caso. Algunos de los hijos, ya adultos mayores, fueron invitados a la premier. Ninguno asistió. Dijeron que no querían revivir lo que les había tomado toda una vida dejar atrás. Pero no todos eligieron el silencio. Uno de los nietos de Sonia, nacido décadas después del encierro, se convirtió en periodista. Su nombre es Nicolás. Su misión, contar la historia de su familia con una nueva mirada. No como una tragedia cerrada, sino como una advertencia viva. Nicolás entrevistó a vecinos, buscó documentos originales, visitó la vieja clínica donde su abuela falleció, reconstruyó el trayecto de las cartas ocultas y hasta localizó al hijo del notario que custodió la caja de Sonia. Su investigación dio lugar a una serie de reportajes titulados Los Herederos del Silencio, publicados en una de las revistas más importantes del país. En uno de los capítulos más impactantes, Nicolás reflexiona sobre su propia infancia. Creció libre, rodeado de libros, amigos y afecto, pero su padre, uno de los sobrevivientes, nunca hablaba del pasado, nunca alzó la voz,
nunca celebraba cumpleaños. Nicolás cuenta cómo una vez, al encender una vela en un pastel, su padre apagó la llama sin decir palabra. Más tarde, supo que las velas le recordaban a los castigos nocturnos y entendió que no todos los fuegos iluminan. Algunos simplemente queman por dentro. Hoy, el Castillo de la Pureza es más que un caso policial. Es un símbolo de lo que puede ocurrir cuando el miedo se disfraza de protección, de cómo el control puede destruir bajo el pretexto de amar, y de cómo el silencio, sostenido por años, puede gritar más fuerte que cualquier clamor. Este fue el último bloque de una historia real que estremeció al país. ¿Adivinaste quién fue el asesino? ¿Crees que Sonia fue víctima o cómplice? ¿Y tú, habrías notado algo extraño en esa casa? Escribe tu teoría abajo.